Solamente ha transcurrido medio siglo desde aquel momento en el que los seres humanos pudieron comprobar con sus propios ojos que la Tierra es redonda. Pero los primeros en saber que vivimos en una orbe redonda fueron los antiguos matemáticos. Hace 2200 años, un matemático en Alejandría concluyó que la Tierra era una esfera. Erastótenes era el supervisor de la Biblioteca de Alejandría, por entonces centro de todo el conocimiento y el saber mundial. Un día, en la biblioteca, leyó el diario de un viajero. El viajero había notado que el día del solsticio de verano en Siena, lo que los griegos llamaban Asuán, todas las sombras desaparecían. Eso atrajo su atención, porque semejante fenómeno no sucedía en ningún otro lugar que hubiese conocido. Decidió llevar a cabo un experimento simultáneamente en Alejandría y Siena. Fue en el día del solsticio de verano, cuando el Sol está en su latitud más septentrional. Resultó que durante el experimento, cuando el Sol pasaba justo por encima de un pozo en Siena, desaparecía toda su sombra. Pero más al norte, en Alejandría, quedaba algo de sombra. A Erastótenes le pareció curioso. ¿Por qué eran diferentes las longitudes de la sombra? ¿Había descubierto que la Tierra es redonda? Sí, yo creo que sí lo sabía. Cuando un barco parte hacia alta mar y lleva recorrida cierta distancia, parece que se hunde bajo la línea del horizonte, independientemente de en qué dirección esté navegando. Creo que entendieron que la Tierra no podía ser plana. Erastótenes, seguro de que la Tierra era redonda, fue un paso más allá e intentó averiguar la circunferencia del planeta. La luz que procede del Sol llega en una dirección paralela independientemente de dónde esté ubicado uno en el planeta. Pero dado que la superficie de la Tierra es curvada, la sombra que se forma tiene diferentes longitudes, dependiendo de en qué punto del planeta esté uno situado. Erastótenes utilizó la longitud de las sombras de dos puntos en la misma longitud para medir la circunferencia de la Tierra. Su experimento comenzó en Alejandría. Primero colocó una vara levantada en posición perpendicular a la superficie de la Tierra y luego midió el ángulo entre la vara y la línea que pasaba desde la punta superior de la vara al final de la sombra que proyectaba. El ángulo formado por la vara perpendicular en Alejandría y su sombra era de 7,2 grados. Es decir, una 50ª parte de los 360 grados que forma un círculo completo. Ahora lo único que tenía que hacer para medir la circunferencia de la Tierra era calcular la distancia hasta Siena. Erastótenes decidió medir la distancia desde Alejandría a Siena caminándola por su cuenta. En aquellos días viajar a pie desde Alejandría a Siena era un periplo peligroso. Pasó muchos días cruzando el desierto hasta llegar a determinar que la distancia era de 5.000 estadios u 800 kilómetros.
800 kilómetros multiplicados por 50 eran 40.000 kilómetros. Hace 2.200 años, un matemático ya había establecido la circunferencia de la Tierra. La Tierra es esférica. Así que, para medir la circunferencia, tenía que medir los ángulos de puntos situados a lo largo del mismo meridiano. La precisión a la hora de medir la distancia desde Siena a Alejandría era menos exacta que en tiempos modernos. Como medida de longitud, utilizó el estadio, que no es la longitud más rigurosa. No es fácil convertirlo a la métrica moderna. Sí debemos reconocer que para aquellos días, su medición sí fue extremadamente precisa.